Fausto Spotorno, economista de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, a propósito de todo lo que está suscitándose en materia económica en este arranque del mes de febrero. Fausto, el gran gusto de escucharte y tenerte aquí en la tarde de Infobae. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, Fausto, ¿es riesgo cierto la estanflación en la Argentina? Esto de combinar caída de los niveles de actividad económica con alta inflación. Sí que hay riesgos. De hecho, ya pasó en el 2012. En el 2013 la inflación se aceleró, pero afortunadamente la actividad económica anduvo mejor. Lo que sucede es que esa mejora en el 2013 de la actividad económica fue más bien un rebote producto de la mejora en la cosecha del 2013, ¿no? Si ves el 2013, vamos a ver un primer trimestre malo en materia de actividad económica, un segundo trimestre muy bueno y después una desaceleración continua hasta que en diciembre la economía, en vez de crecer al 3% como creció en promedio, estaba creciendo al 1,7%, ¿no? Y la tendencia es a desacelerarse aún más. Eso significa que uno tiende a ver un crecimiento cada vez menor de la actividad económica, ya por tendencia nomás, ya porque no hay inversiones suficientes como para mantener el crecimiento que se solía tener, ¿no? Ahora, ¿y vos ves en ese escenario de cierto amesetamiento en los niveles de actividad económica una perspectiva de aceleración del ritmo de aumento de precios? Bueno, la inflación ya se aceleró. Si tomás el dato de diciembre, la inflación estamos raspando el 30%. Y con las cifras que se están observando para enero, vamos a estar hablando de una inflación por encima del 30%. O sea que vamos a ver que la actividad económica se desacelera, ¿no? Con un crecimiento económico, ya te digo, de 1,7 en diciembre, pero una inflación que se aceleró, con una inflación del 29, casi 29,5% de inflación. Entonces, simplemente mirá lo que pasó en el 2013. En el 2013, en el segundo trimestre, la economía llegó a crecer 6%, con una inflación que estaba en torno al 24-25%. Al final de año, la economía crecía 1,7% con una inflación que estaba en torno al 29%. Las cifras indicaban cada vez menos crecimiento con mayor inflación. Yo creo que este proceso que se está viendo en enero va a forzar aún más este esquema, ¿no? Este escenario. Correcto. Fausto, en esta batalla cuerpo a cuerpo del gobierno para contener precios tras la devaluación y que el traslado a precio de la devaluación efectivamente sea muy menor o casi nulo, ¿es una batalla que el gobierno gana o es una batalla que el gobierno pierde y por consecuencia entramos en un ritmo descontrolado de volver a pedir una nueva devaluación para devolver competitividad, la que se pierda en virtud del aumento de precios y así una espiral salario-precios que ya sabemos dónde termina? Mira, depende de cuál es el objetivo del gobierno, ¿eh? ¿Y por qué te digo esto? Si el gobierno pretende, si el objetivo del gobierno es, con estos acuerdos, estos frenos así de lo que se llama política de precios, tratar de que los precios no suban tanto, ralentizar el impacto de la devaluación sobre la inflación, está bien. Si ese es el objetivo que quiere, el objetivo que gana, puede lograrlo. O sea, que me refiero a que el traspaso de la devaluación a la inflación sea lento. Ahora, si el objetivo es que no haya traspaso o que definitivamente el traspaso sea bajo, te digo que no lo va a lograr, porque siempre una parte de los precios tiende a ajustarse por el tipo de cambio, ¿no? Entonces hay que tener en claro cuál es el objetivo de estos acuerdos de precio y estas políticas oficiales. Yo creo que el objetivo es realista si uno lo que espera es que el impacto sea lo más lento posible. Ahora, si esperás que no haya impacto o que haya bajo impacto, no lo vas a lograr. Tarde o temprano, la inflación va a reflejar la devaluación cambiaria, ¿no? Correcto. Si vos querés que sea más bien tarde, es un éxito. Si no querés que se refleje, no lo vas a lograr. Siempre se refleja. Fausto, estamos en manos de los exportadores de granos y las comercializadoras en términos de reservas del Banco Central. Es decir, si liquidan, se puede aplacar el impacto de la hemorragia de divisas casi cotidiana. Si no liquidan, seguimos en la hemorragia frente a un gobierno que intenta batallar con el mercado y dejar el dólar a 8. La verdad es esta. Históricamente siempre en el segundo trimestre empieza a liquidarse con mayor fuerza las exportaciones agrícolas. La razón es porque la cosecha es en el segundo trimestre, ¿no? Correcto.
Ahora, esta batalla del gobierno pidiéndole a los exportadores que liquiden, etcétera, la verdad es que es medio rara, porque el gobierno se sienta a hablar con los exportadores, y vos sabés que los exportadores en general no son los que tienen el grano. Los exportadores son traders, no más, ¿no? Es como si el gobierno se sentara a hablar digamos, de los precios con la bolsa de comercio, ¿viste? Está en el medio. El que tiene el grano es el productor. Y eso es muy importante, porque al que hay que convencer es al productor de que venda. Y el productor, en realidad, que es el que tiene el silo bolsa, está esperando a necesitar los pesos para vender la cosecha. Y la razón es muy simple: casi todos los costos que tiene que incurrir un productor agrícola, excepto los salarios, casi todos el resto de los costos, están vinculados de una manera u otra al precio de su producto, ¿no? Los insumos, la maquinaria, las semillas, etcétera. Todo eso está vinculado al precio de la soja. Si el productor vendiese el grano antes de tiempo y tuviera pesos, y después se devalúa más la moneda o hay más inflación, no va a poder hacer frente a los costos de la próxima siembra. Por eso que el productor tiende a esperar para liquidar. Ahora, eso no implica que haya productores que tengan suficiente espalda como para bancarse los granos y esperar, ¿no? O sea, hacer especulación con eso. Pero son a esos a los que hay que convencer. A los exportadores no, porque el exportador lo que hace es le compra al productor y después lo vende afuera. Ahí claro. No hay mucha capacidad de retención, ¿no? Correcto. Fausto, la idea lanzada por una senadora del oficialismo respecto a la creación de una Junta Nacional de Granos para regular la comercialización al estilo de lo que sucedió en Argentina en otros tiempos, sí, y tras los planteos de Delía, digamos, que hablaba de hasta incautar los silobolsas, etcétera, pero también de la creación de una Junta Nacional de Granos, la nacionalización del comercio exterior, etcétera, etcétera. ¿Son planteos en el sentido de donde la Argentina tiene que ir, o finalmente son contraproducentes y lo que generan es más temor en el sector empresario? No, son muy contraproducentes. Si uno mira el efecto que tuvo la Junta Nacional de Granos sobre la producción argentina en la historia, básicamente estuvo estancada durante 30 años. Ese fue el efecto de la Junta Nacional de Granos. Básicamente, destrozar el sector agropecuario. Claro, lo que pasa es que el gobierno está necesitando hoy los dólares, y el único que tiene algo para vender es el campo. Pero esto es como... pan para hoy, hambre para mañana, porque si yo salgo hoy a vender los dólares, aún supongamos que los agropecuarios, los productores agarraron un ataque patriótico y salieran a liquidar toda la cosecha, todo lo que le quede de granos, y los venden en el Banco Central. El Banco Central le va a dar pesos. Después, ¿cómo financiamos la siembra que viene? Ojo, Entonces, hay un tema muy complicado ahí, tratar de forzar a los productores a vender el grano antes de lo que sea necesario. Correcto. Fausto, y a ver, respecto a estas consideraciones en términos más generales y demás, ¿vos ves finalmente que este mes, el mes de febrero, donde el inversor minorista tiene algún refugio adicional para al menos conservar, si no es ganar, frente a la propia inflación? Porque el dólar link fue la gran inversión, inclusive hasta del mes de enero, en virtud de la devaluación y lo que ya venía pasando con el dólar oficial. Y la verdad es que aquel que apostó hasta tuvo 6-7% de rentabilidad mensual. Digo, sí. ¿Hoy qué haces? ¿Un plazo fijo al 24%, que parece una enormidad, que es el 2%, con una inflación al 4%? ¿Qué sé yo? ¿Comprás dólar, ahorro, lo que te permitan? ¿Cuál es? Como siempre en las inversiones, nunca es la regla de oro poner todos los huevos en la misma canasta. Jamás. Porque, o sea, yo puedo darte mi opinión de que el dólar puede subir tanto y la tasa de interés puede subir tanto, etcétera. Pero lo cierto es que le puedo errar. Y siempre le puedes errar. Entonces, lo mejor es apostar a varias cosas. Yo creo que, por ejemplo, el dólar puede ser una muy buena inversión. Puede ser una muy, muy buena inversión. Lo que pasa es que la cantidad que uno puede comprar es limitada, ¿no? Correcto. Y tiene un recargo por el tema de la retención a las ganancias, que si bien te la devuelven, ojo que hay que meterle el cálculo de la tasa de interés que estás perdiendo por prestarle a la AFIP esa plata, ¿no? Correcto. Porque en el fondo lo que estás haciendo es prestándole a la AFIP el 20% de la retención de lo que compres.
Ahí yo creo que hay una buena oportunidad. Es más bien, esa es obviamente una inversión más bien conservadora. No vas a hacerte rico comprando dólares. Lo que sí va a pasar es que por ahí no perdés tanto ante una devaluación. La otra opción es el plazo fijo. Ahora, el plazo fijo tiene el riesgo de la inflación. Tampoco es una opción para hacerte rico, es una opción para tratar de conservar el dinero siempre y cuando consigas tasas por arriba del 20%, ¿no? Te diría más bien cerca del 25%. Correcto. Lo que pasa es que probablemente, como vienen las tasas de interés del Banco Central, las tasas de interés vayan a subir. Correcto. O sea que en un plazo fijo lo que te diría es, ojo de hacer plazos fijos largos, porque por ahí perdés el costo de oportunidad de hacer un plazo fijo dentro de 1 o 2 meses con tasas más altas. Perfecto. ¿Y la bolsa es una opción? Con acciones la bolsa de comercio, las acciones con acciones depreciadas en dólares que han venido repuntando, acompañando el contado con liquidación, el dólar bolsa, etcétera. La bolsa es una opción, pero yo te diría que es una opción de largo plazo. ¿Por qué? Porque a medida que las tasas de interés van subiendo, ojo que los precios de las acciones van bajando. Porque aquellos que, por 2 razones. Primero, porque el valor de todo activo financiero depende de la tasa de interés, ¿no? Depende contrariamente a la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, el valor de un activo financiero tiende a bajar. Y la otra es porque, obviamente, aquellos que se endeudan para comprar acciones, aquellos que multiplican su capital de esa manera, compran menos acciones porque les cuesta más endeudarse, ¿no? Entonces, lo que diría es, la bolsa es una opción, pero ojo que es una opción a largo plazo. No la pensaría como una opción de corto plazo, porque hoy la perspectiva en general de mercado es una tasa de interés en alza. Eso va a hacer caer más aún las acciones y los bonos más largos. Pero sí hay oportunidades a largo plazo porque las acciones están muy baratas en términos de dólares, en términos de resultado de las empresas, ¿no? Hoy una empresa en Argentina vale, en términos relativos, la mitad de lo que valdría la misma empresa puesta en Brasil. Entonces estamos viendo empresas baratas. Lo que pasa es que la perspectiva de corto plazo es más bien a que baje que a que suba, ¿no? Fausto. Entonces, a largo plazo es una buena acción, una buena oportunidad. Fausto, te mando un gran abrazo. Estamos sobre el cierre, pero ha sido más que promisorio este contacto y en virtud de las perspectivas y de lo que está sucediéndonos en términos económicos. Gran saludo, hasta la próxima, que espero sea pronto. Igualmente, hasta luego. Ahí estaba Fausto Spotorno, economista de la consultora Orlando Ferreres y Asociados.